Bienvenidos a mi canal. Somos Santiago de León Audio, un grupo de artesanos dedicados a la fabricación de altavoces de alta eficiencia. Este es el capítulo 7 que dedicamos a la restauración del amplificador integrado Sansui AU717 del catálogo de 1976. Lo que les estoy mostrando es la sección fono. Es la primera vez, a pesar de que he tenido varias veces este equipo, que les muestro la sección fono de un Sansui AU717. Parece un preamplificador muy sencillo. Por ejemplo, en comparación con el preamplificador de la unidad AU9900-9900A, que le son contemporáneas, también del catálogo de Sansui de 1976. Por cierto, tengo una larga serie de videos dedicados al 9900 donde muestro con todo detalle ese preamplificador en particular. Les invito muy cordialmente a ver esa serie mientras están viendo esta para que vean la enorme diferencia que hay entre estos dos preamplificadores. Y si bien aquel se ve enormemente sofisticado, les puedo decir que este más sencillo es curiosamente más avanzado. Pero más adelante les voy a mostrar la unidad de preamplificación que tiene el Sansui AU819 y eso merece un comentario simpático aparte. Hecho curioso, un pedacito de historia. Cuando Sansui diseña la nueva o crea la nueva serie 07, diseña un amplificador con todos esos conceptos que se llama AU607. Que nosotros conocimos aquí en América Latina como AU517. El 517 era el primer amplificador de Sansui AU607, insisto, que tenía una fuente de alimentación con dos transformadores, una construcción entera doble monofónica, una etapa de potencia con transistores de alta velocidad de conmutación y un diseño de doble diferencial, es decir, se combinaba un poco la tecnología del AU9900 y la tecnología del 999, un amplificador de 1969 que también era muy adelantado a su tiempo, porque es el primer amplificador, por lo menos que yo sepa, que tiene doble par diferencial en cascada el uno con el otro, que es el que le ofrece ese sonido tan sumamente interesante en particular. Que no es cualquier cosa porque, por ejemplo, la etapa de potencia Phase Linear PL400 de 1971 también utiliza esa técnica y es reconocido como uno de los 5 mejores diseños de etapa de potencia nunca hechos. Así que no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de un detalle de diseño tremendamente interesante. Esa técnica del doble diferencial para la etapa de potencia, los transistores de salida de alta velocidad de conmutación, la doble fuente de corriente, un montón de detalles le dieron al AU607 el visto bueno de la dirección ejecutiva de Sansui para la fabricación de una serie nueva completa de amplificadores basados en ese diseño en particular. Uno de los hechos curiosos es que ese era como un proyecto aparte. Entonces, cuando estuvo listo el diseño de la nueva serie de los dos números repetidos, me refiero al 2200, 3300, 4400, etc., también estaba lista la nueva generación de amplificadores que era la serie 07. Así que los dos los pusieron, a pesar de que eran equipos completamente distintos, los pusieron juntos en el mismo catálogo, que es lo que yo les he contado acerca del AU717 y el AU9900, que son dos máquinas diferentes de la misma potencia que aparecieron al mismo tiempo. Pero pasó algo adicional. Como yo les había contado en el capítulo anterior, hasta la salida del Sansui AU9500 tope de gama de 1974 hasta el 75, los fabricantes no estaban pendientes de las prestaciones dinámicas, ni de la distorsión armónica, ni de ninguna otra característica que tuvieran sus preamplificadores. Sí estaban ocupados de que la sección fono tuviese bajo ruido y poco más. De hecho, el caso es así, tanto fue el descuido, que no suena mal, pero tanto fue el descuido, que la sección fono
del amplificador Sansui AU999 de 1969 se usó en el año 70 para el 888, se usó en el año 71 para el 666 y se usó en el año 72 al 74 para el 6500, 7500, 8500 y 9500. No es una mala sección fono, pero no la cambiaron nunca, no la actualizaron. Imagínense ustedes hoy en día, por ejemplo, la misma pantalla para un teléfono celular utilizada 5 años diferentes. No, eso no se hace nunca. Todo lo que es tecnología se vuelve obsoleto al cabo de 1 año y medio, 2 años. Y el mundo de audio de aquella época no era tan rápido como ahora, pero ciertamente las cosas no aguantan 5 años. La idea central de la generación 07 era cambiarlo y cambiarlo todo. Y una de las cosas que cambiaron, por cierto, fue el preamplificador. Y entraron en la conciencia de que hay que diseñar una sección de preamplificación que tenga también un muy buen diseño y una muy baja distorsión armónica. Uno de los preamplificadores de aquella época, con este nuevo concepto de diseño que logró los mejores números, fue este. El preamplificador del Sansui AU717, que no es el mismo preamplificador del 517. Cuando se crea la serie 07, que nosotros conocimos aquí como que el primer modelo fue el AU607 y nosotros lo conocimos aquí como el 517, todavía tenía un preamplificador muy sencillo, del cual no voy a hablar porque no tiene absolutamente ningún mérito y es lo que no me gusta del 517. Pero como lo llamaron 517, había que crear un modelo más grande, el 717. Y el 717 tendría este preamplificador tan particular que sí es diferente. Ya les mostré el esquemático del preamplificador y les conté por qué es muy bueno porque tiene básicamente el mismo diseño de la etapa de potencia. Tiene un par diferencial en la entrada, tiene 2 fuentes de corriente constante para su polarización y tiene un buffer de baja impedancia de salida. Esto sería tan escuela de diseño que la siguiente generación de preamplificadores, que son equipos de más alta gama que los amplificadores integrados de todos los fabricantes, de Kingwood, de Technics, de Pioneer, de Sony, todos utilizaron este esquema y no los esquemas anteriores. Es radicalmente diferente del esquema súper conservador que tiene, por ejemplo, la Sansui AU9900, que se los muestro con todo detalle en otra serie de videos, no voy a repetir el contenido aquí. Antes de seguir, un comentario. Los fabricantes como JBL son ampliamente conocidos por sus altavoces, aunque también hicieron preamplificadores, ecualizadores y etapas de potencia que la gente no compró. La gente de Pioneer es muy conocida por haber hecho una cantidad de receivers, preamplificadores, etapas de potencia y amplificadores integrados de muy altas prestaciones, pero no son bien recordados por sus altavoces. Los hubo muy buenos, pero la mayoría fueron muy malos. La gente de Sansui por sus receivers, por la serie negra y por los bellos que fueron sus amplificadores. Pero Sony, curiosamente, solo es recordado por sus grabadores de cinta magnética, sus OpenRel y sus miniaturas. Me refiero a los televisores portátiles, el Discman, el Walkman, el Minidisc, etc. Pero la historia ha sido muy injusta con Sony, porque Sony hizo de los mejores OpenRel que llegaron a haber, de los mejores platos tocadiscos, pues esto es un plato tocadisco que desborda de tecnología, tracción directa en el año 74, base antirresonante con un material, una fibra plástica especial, brazo de fibra de carbono, eje de zafiro, unos platos absolutamente formidables, soberbios en todo. Pero donde la historia realmente ha sido injusta con Sony es con los amplificadores y con los altavoces. Un comentario sobre los altavoces. Este es el catálogo de 1975-76. Pero ya en el año 73-74, con las series de altavoces de 4 cifras, Sony hizo algo muy curioso. Hizo altavoces que tenían buffers con cono de material reforzado especial, no simplemente pulpa prensada. Squawkers y tweeters con domos de cúpula, cuando todo el mundo todavía usaba conos. El diseño de estos altavoces tan particulares de Sony, que tienen una pantalla frontal antirresonante, que tienen un tweeter de una seda muy fina, que tienen un squawker que permite la reproducción de la parte del registro vocal alto, es decir, donde el oído es
más sensible a la distorsión, es decir, desde 1 hasta 7 kHz, es lo que le permitió a estos altavoces de la serie SSG obtener la mejor calidad de sonido. Creo que estamos viendo las SSG8 o las SSG9 con sus atenuadores. Me han preguntado, por cierto, por qué los altavoces de esta época llevan atenuadores, y la razón es muy sencilla. Todavía los imanes no se podían fabricar con la precisión de garantizar que tuvieran exactamente el flujo magnético que hacía falta. Entonces los fabricantes lo que hacían era, fabricaban sus buffers todo lo parecido que fuesen posibles y fabricaban los medios y los agudos más sensibles. No todos igual, pero siempre más sensibles, sonaban más fuertes a la misma potencia. De tal manera de que los usuarios los pudiesen ajustar en la casa para hacer que la sensibilidad del squawker y del tweeter fuesen iguales a la sensibilidad del buffer y el altavoz pudiese tener una respuesta en frecuencia plana. Plana teórica, eso no tiene que ver nada con el comportamiento de la sala, que siempre se tiene que compensar con un ecualizador. Los pongo en contexto. Las unidades que desde el principio, o casi desde el principio, siempre tuvieron un procesador Dolby B incorporado fueron: primero, los decks de cassette, porque un deck de cassette sin unidad Dolby básicamente es inutilizable. El ruido de fondo para un Walkman o para un equipo portátil no es un problema, pero en un equipo de alta fidelidad donde tienes unos altavoces grandes y alta potencia, al momento de subir el volumen, el ruido va a ser súper intenso y fastidioso. Entonces es necesario que tengan una unidad Dolby B. Otro equipo en este catálogo que también tiene una unidad reductora de Dolby B, aunque no le hace tanta falta, pero viene con el Dolby B de serie y siempre activado, son las unidades El Cassette. El cassette es un formato muy interesante que inventa Sony en 1976 para este catálogo en particular y que permiten una grabación de sonido de muy alta calidad. Después le dedicaremos un video a ese bonito formato porque ya conseguimos una unidad del cassette y cintas para podérselos mostrar. Es sumamente curioso. Otra unidad que opcionalmente hubiera podido traer Dolby eran los OpenRel. Los OpenRel, para el propósito profesional, sí necesitan unidad reductora de ruido, pero para propósito doméstico no hace falta que lo tengan. Y de hecho ninguno lo tiene. Por ejemplo, esta es una unidad, este es el TC880, la más alta gama de los OpenRel que llegó a fabricar Sony, el mejor equipo de ese formato en particular. Tiene el display, lo que llaman balístico, que es un viewmeter con la luz, un viewmeter que opera como espejo, tiene teclado digital, doble cabestrante, enlazo cerrado, etc. Lo mejor que podía hacer Sony, pero no trae Dolby, ni ninguna otra unidad de reducción de ruido. Después sí se puso DBX. Un equipo en el que Sony sí puso o sí agregó la unidad procesadora de Dolby fueron los tuner. En algún momento de 1974, pongamos por fecha, se popularizó en Estados Unidos que la transmisión de la radio FM para evitar el ruido de fondo debía hacerse con Dolby B, con la unidad reductor, con el códec de reducción de ruido Dolby en su versión B. Recuerden que el Dolby A es profesional. Entonces un montón de fabricantes sacaron sus máquinas con la unidad reductora de ruido tipo Dolby B y entonces existían los decks de cassette TC cualquier cosa SD y los tuner ST cualquier cosa SD, es decir, con el sistema Dolby. En FM no llegó a ser tan importante porque el ruido de la FM normalmente es muy pequeño y si tienes ruido es por estática pero no por el sistema, y se descontinuó el sistema Dolby, pero Sony lo hizo. Y por la misma razón que la tuvieron los tuner, la tuvieron los receiver. Les cuento por ejemplo que los platos tocadiscos nunca tuvieron amplificación, solo el PSX9 que yo sepa. Pero sí hubo discos codificados de fábrica con el sistema DBX, entonces junto al plato tocadiscos tenía que conectarse al amplificador o al receiver o al preamplificador y de ahí salir a una unidad procesadora DBX especial para volver a entrar al equipo y poder oír la música sin el ruido de fondo. Pero como nunca nadie se quejó del ruido blanco que acompañaba los discos, sino que las papas fritas eran más molestas, se dice la Sociedad del Surco el disco, eso también se descontinuó y hoy en día no se consiguen piezas así. Ahora vamos a meternos con el tema que realmente nos importa. ¿Por qué este preamplificador es tan especial y cómo está hecho? Vamos a ver por partes, que es interesante. Lo primero es que después de la unidad selectora está este que es el selector del bucle de grabación. La señal que entra y la señal que sale lo hacen a través de estos conectores que quiero que vean con detalle,
que están bañados en oro para tener el mínimo ruido de interconexión, para que no hayan contactos bimetálicos. La señal que sale de allí se conecta con este cable que no va apantallado porque es muy corto hasta la tarjeta principal. La tarjeta principal tiene el selector, qué sé yo, monoestéreo, el filtro subsónico y ultrasónico, el loudness, el conectar el control de tonos y el triste control de balance, que bajo condiciones normales queda completamente desconectado y no hace absolutamente nada. Y es triste porque es de contacto de bronce contra película de carbón. Es un contacto bimetálico. Esto es un poco estúpido porque si tú vienes de unos contactos bañados en oro a un punto de alta impedancia con un contacto de carbón, pues bueno, a mí me parece una gran estupidez. Entonces resolvieron el problema por pedacitos. Este equipo no tiene un potenciómetro para el control de volumen. En su lugar, la señal entra y sale a este taco, por supuesto, Alps. Ahí está, Alps. Tiene una sección de 150 kiloohmios, como yo les mostré en el esquemático, de entrada y una sección de 5 kiloohmios por 2 de salida. Aquí están. Dos secciones de 5 kiloohms, dos secciones de 150 kiloohmios y el eje, que por supuesto es de aluminio y está blindado y va atornillado. Una pieza de primerísima calidad. Después de que este preamplificador, de un amplificador integrado de buenas características, de una gama importante, tuvo no un potenciómetro, sino este tipo de atenuador, todos los preamplificadores de ciertas prestaciones empezaron a utilizar atenuadores como este, que tienen un performance, un desempeño superior al de un control de volumen. Por una cantidad de razones, pero básicamente porque no agregan ruido a la señal. Lo que es una tontería es que solo los preamplificadores de cierta gama sustituyeron el estúpido control de balance, que es esta porquería de potenciómetro, de muy buena calidad, pero es una porquería porque es un potenciómetro, por un atenuador también como este. Eso lo pudimos ver en el catálogo de Sony, que es posterior a este. Me refiero específicamente a la serie Sprit, pero eso salió en el 78-80. Luego la señal que entra lo hace a través de estos capacitores de poliéster metalizado a las dos secciones de amplificación. Aquí está la línea de la fuente de alimentación. Entonces quiero que vean que tiene dos positivos y dos negativos. Miren que las pistas no se comunican entre ellas. Miren, aquí están las dos pistas, positivo y negativo a un lado, y las pistas positivo y negativo del otro lado, y el retorno de tierra, que es esta pista principal grande. Y aquí están los condensadores de filtro, que no vamos a cambiar porque están buenos. ¿Qué más tenemos? Tenemos el par diferencial, que lo vamos a cambiar. Tenemos los transistores ganadores de tensión. Y entonces es muy curioso. Les voy a contar, es que esto es para adelante y para atrás. En las etapas de potencia de los amplificadores más sencillos de esta serie de Sansui, me refiero al 2200, 3300 y 4400, el diferencial de la etapa de potencia es un diferencial con dos transistores, dos diodos y dos resistencias, todo integrado en la misma cápsula. En el preamplificador, de muy alta gama por cierto, del amplificador integrado 9900, 10000 y 11000, hay pares diferenciales hechos con transistores integrados, seleccionados con la misma voltaje base emisor, la misma ganancia en corriente, las mismas características, con sus dos resistencias compensadoras y sus dos diodos, todo metido dentro de la misma cápsula. Mientras que en este diseño, que es más sofisticado, que es de la serie 07, Sansui volvió a utilizar dos transistores por separado convencionales, sin diodos de protección, que terminan dañándolos, y sin resistencia de compensación y sin nada. Simplemente dos diodos. Entonces creo que son estos dos, no estoy seguro, o son estos que están aquí. Son dos diodos de entrada, la fuente de corriente, los dos transistores ganadores de voltaje y los dos transistores buffer de salida. Verán que las resistencias yo ya las había cambiado, porque esta reparación yo ya la había hecho, porque esas resistencias, que son unos fusistores de 82 ohmios, se van a la ñoña y hay que cambiarlos. Aquí están los dos condensadores de la fuente de alimentación, el conector de la fuente y el conector de la señal de salida, que va a la etapa de potencia. Aquí podemos ver la otra sección de amplificación, y quiero que vean que los condensadores de salida son estos condensadores de bajo ruido. Los de entrada son de poliéster metalizado, conforme a la tradición de Sansui de pasar la señal siempre que sea posible por poliéster metalizado, y el punto de baja impedancia tuvieron que hacerlo con estos condensadores que son Nichicon o Elna, tipo amarillo o anaranjado o brown, como dice el manual de servicio, que son de baja corriente de fuga, o lo que viene a ser lo mismo, de bajo ruido.
La señal que entra a este preamplificador debe tener una magnitud, una amplitud de por lo menos 150 milivoltios. Y él produce a la salida una señal que, si no recuerdo mal, es de 1.5 o 2 voltios RMS para entrar en la etapa de potencia, que tiene una ganancia de unos 26 decibeles. 26 decibeles son 20 veces. Ya le he cambiado porque este tantalio es nuevo, estas resistencias son nuevas y ahorita le vamos a cambiar los transistores diferenciales para que quede de la mejor manera posible.